El sistema del complemento. Este sistema funciona en complemento con los anticuerpos del sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, de ahí su nombre. Se compone por más de 30 proteínas que se activan por alguna de sus 3 vías para generar así la lisis del patógeno. El sistema de complemento cuenta con 3 vías de activación. La vía clásica necesita un anticuerpo para poder activarse y sus iniciadores son los complejos inmunes de células apoptóticas, algunos virus y bacterias gram negativas. La vía de las lectinas es dependiente de una lectina para poder activarse y sus indicadores son los microorganismos con grupos de unión amanosa. La vía alternativa se activa a partir de una proteína de C3 y sus iniciadores son las bacterias, hongos, virus y células tumorales. La vía clásica del complemento inicia cuando un antígeno se une a un anticuerpo o inmunoglobina del tipo M, o a 2 inmunoglobinas del tipo G, uniéndose a la primera proteína del sistema del complemento, C1Q que se activa por medio de una cascada enzimática. Entonces la proteína activa y se une al C1R y C1S formando el complejo C1QRS. Donde la proteína C1R convierte a la C1S en una proteasa, que divide a otras proteínas, C4 y C2. Que a su vez se divide en 2 fragmentos, uno pequeño C4A y uno grande C4B. Igual con la proteína C2 se divide en un fragmento pequeño C2B y un fragmento grande C2A. El fragmento C4 actúa como una anafilotoxina débil que induce a la inflamación. Y el C2B actúa como precursor de cinina vasoactiva que también favorecerá la inflamación. Mientras que la C4B y la C2A se unen para activar la convertasa de C3. Que divide la proteína en fragmentos C3A y C3B, donde C3A actúa como anafilotoxina, mientras C3B se une a la membrana del patógeno, para funcionar como una opsonina potente. Mientras de los fragmentos de C4B, C2 a C3B forman la convertasa C5, que de igual manera se fragmentará en C5A, que actúa como una anafilotoxina más potente mientras que C5B se une a la membrana celular del patógeno, y activa más proteína como la C6 y C7, C8 y C9, que actúan como el complejo de ataque membrana, que forma poros en la membrana del invasor lo que provoca lisis celular. La vía alternativa de complemento inicia cuando una proteína de C3 se divide por hidrólisis espontánea en un fragmento pequeño C3AI, uno grande C3B. A esto se le une el factor B, que es dividido por el factor D en un fragmento pequeño BA y uno grande BB, generando la convertasa de C3. Pero en este momento es inestable, por lo que se le une la proteasa. Y empieza a generar proteínas de C3 que se unen a la membrana del patógeno. Uno de estos se une a C3B, BB y se convierte en convertasa de C5, que divide a C5 en C5A y C5B, que activa a las proteínas C6 y C7, C8 y C9 que actúan como el complejo de ataque a la membrana, que forma poros en la membrana del invasor lo que provoca lisis celular. La vía de las lectinas empieza con una lectina, ficolina o pentraxina. En este caso hablaremos de la lectina de unión amanosa que se une a una glucoproteína en la membrana del patógeno, generando la serin-proteasa de lectina de unión amanosa, las +1 y +2. A partir de este se genera la proteína C4 que se divide en un fragmento pequeño C4A y uno grande C4B. Lo mismo sucede con la proteína C2 se divide en fragmentos C2A, Y, C2B. Mientras que la C4B y la C2A se unen para activar la convertirá de C3 que divide la proteína, en donde fragmentos C3A y C3B. Donde C3 actúa como anafilotoxina mientras C3B se une a la membrana del patógeno para funcionar. Mientras de los fragmentos de C4B, C2 a C3B forman la convertasa de C5. Que de igual manera de fragmentará en C5A que actúa como una anafilotoxina más potente. Y activa las proteínas C6 y C7, C8 y C9. Que actúan como el complejo de ataque membrana que forma poros en la membrana del invasor lo que provoca lisis celular.
El sistema del complemento tiene varias funciones, entre las que están: la lisis. Se da cuando se forman muchos poros sobre la membrana, se logra que la célula sea susceptible a la presión osmótica y ésta muera. Antimicrobiana. Los fragmentos de C3A funcionan como las defensinas, unos péptidos antimicrobianos, que al asociarse sobre la membrana provocan la liberación de fragmentos. Proinflamatoria. Los fragmentos C3A, C4A y C5A se pueden unir a receptores en mastocitos y basófilos. Estos liberan vasoactivos como histamina y serotonina que favorecen la respuesta inflamatoria, incrementando la permeabilidad vascular para que salgan más moléculas y células al sitio de infección o daño. Quimiotáctica. Los fragmentos como C3A y C5A, siendo C5A el más potente, se unen a moléculas de adhesión en células del endotelio para que los leucocitos se detengan y puedan salir. Una vez afuera, son atraídos hacia los sitios en donde hay una mayor concentración de estas moléculas. En el camino se van preparando, generando prolongaciones de membrana para capturar y enzimas para destruir. Opsonizantes. Los fragmentos que se quedan unidos covalentemente en los microorganismos son reconocidos por receptores de células fagocíticas, facilitando su reconocimiento, ingestión y destrucción. La unión de las moléculas reconocedoras de patrones y anticuerpos a los receptores en las células actúan de manera sinérgica con los receptores reconocedores de patrones, activando más rápido a células como macrófagos y células dendríticas, facilitando la fagocitosis, el procesamiento de antígenos y por lo tanto la inmunidad adquirida. Eliminación de inmunocomplejos. El complemento se une a los inmunocomplejos y son reconocidos por los eritrocitos. Los eritrocitos llegan al hígado o el vaso donde son capturados por macrófagos mediante receptores para anticuerpos. Fagocitan al anticuerpo con el microorganismo y liberan al eritrocito o se comen todo junto. Homeostática. Las moléculas reconocedoras de patrones como C1, proteína C reactiva, lectinas e incluso la properdina, se pueden unir a patrones moleculares asociados a patógenos, pero también a células dañadas o fragmentos de células, mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño. Hacen esto para ayudar a limpiar de las células que mueren en los tejidos de manera normal o por infección. Cuando no hay infección, el complemento es inactivado por sus reguladores, lo cual genera señales que impiden que las células fagocíticas se activen demasiado y desencadene una respuesta que daña a los tejidos propios.